Un oso haciendo tops. 10 métodos médicos antiguos perturbadores. La medicina ha ayudado a la humanidad a vivir más, pero gracias a los fallos que ha tenido a través de la historia. Por eso hoy te traigo 10 métodos médicos antiguos perturbadores. 1. Sangrías. Con una historia de al menos 3000 años, la sangría solo recientemente, a finales del siglo XIX, ha sido desacreditada como tratamiento para la mayoría de las dolencias. Las sangrías era un tratamiento médico antiguo que consistía en extraer sangre del cuerpo, cortando una vena o usando sanguijuelas, con la idea de curar enfermedades. Se basaba en la creencia de Hipócrates de que el cuerpo tenía humores y que el exceso de sangre causaba enfermedad. Por eso al quitar sangre pensaban que el cuerpo volvía a equilibrarse. La sangría localizada se hacía raspando la piel con pequeñas cuchillas y luego usando ventosas para sacar más sangre. También se usaban sanguijuelas, como la Hirudo medicinalis, que al alimentarse se podrían chupar entre 5 y 10 mililitros de sangre, casi 10 veces su propio peso. Este método fue muy promovido por Francois Broussais, quien creía que las enfermedades eran por inflamación de órganos y que poner sanguijuelas directamente en la zona afectada ayudaba a curar. 2. Trepanación. Era un procedimiento quirúrgico que consiste en hacer un agujero en el cráneo de una persona viva, ya sea por perforación, corte o raspado de las capas de hueso con un instrumento afilado. Pero a pesar de su aparente importancia, los científicos todavía no están completamente de acuerdo sobre por qué nuestros antepasados realizaban trepanaciones. Registros antropológicos de trepanaciones del siglo XX en África y Polinesia sugieren que, en estos casos por lo menos, la trepanación se realizó para tratar el dolor, por ejemplo causado por un traumatismo en el cráneo o una enfermedad neurológica. 3. Uso de mercurio como cura. En la Edad Media y hasta varios siglos después, el mercurio fue una de las medicinas más usadas, especialmente contra la sífilis. Los médicos creían que esta enfermedad debía expulsarse del cuerpo, y como el mercurio provocaba salivación intensa, sudoración y diarrea, pensaban que así el mal salía. Se aplicaba de varias formas: ungüentos frotados en la piel durante días o semanas, inhalación de vapores en espacios cerrados y ingestión en preparadas medicinales. Una frase común de la época lo resume bien: una noche con Venus, una vida con Mercurio, porque el tratamiento era largo y brutal. El problema es que el mercurio es un veneno potente. En lugar de curar, causaba daño neurológico, o sea, temblores, cambios de personalidad, locura, caída de dientes y destrucción de encías, llagas en la piel, fallo renal y daño en órganos. En muchos casos, muerte por intoxicación. La realidad es dura. A veces el tratamiento mataba más rápido que la propia enfermedad, pero como no existían alternativas eficaces, la gente se sometía a ello esperando sobrevivir. 4. Terapia con heces. En la antigua China se practicaba un tratamiento conocido como sopa amarilla, que consistía en administrar mezclas de heces humanas para tratar a enfermedades digestivas graves, como diarreas o intoxicaciones. Aunque hoy suena extremadamente desagradable, la lógica detrás de este método era algo que dentro de esas sustancias ayudaba a recuperar el equilibrio del cuerpo. Con el tiempo se descubrió que en efecto, el intestino depende de una gran cantidad de bacterias buenas para funcionar correctamente. Cuando estas alteran, pueden aparecer infecciones severas. Lo interesante es que esta antigua práctica tiene un equivalente moderno: el trasplante de microbiota fecal, que consiste en introducir bacterias sanas de una persona a otra, bajo estrictas condiciones médicas. Hoy en día este procedimiento se utiliza de forma controlada para tratar infecciones intestinales resistentes. Es decir, algo que antes parecía primitivo y perturbador, terminó teniendo una base científica real. 5. Electrocución terapéutica. En el siglo XVIII, tras el descubrimiento de la electricidad, surgió la llamada electrocución terapéutica, un método en el que se aplicaban descargas eléctricas al cuerpo para tratar diversas enfermedades, especialmente parálisis, dolores crónicos y trastornos mentales. Inspirados por experimentos de Luigi Galvani, los médicos creían que la electricidad podría reactivar los nervios y devolver el movimiento o la salud. En la práctica, se usaban dispositivos rudimentarios que generaban corrientes eléctricas.
aplicadas directamente sobre la piel o en zonas específicas del cuerpo. Aunque en algunos casos se observaba ligeras mejoras temporales, muchas veces los resultados eran impredecibles y dolorosos. Con el tiempo, esta idea evolucionó y dio paso a tratamientos modernos más controlados, como la terapia electroconvulsiva, o mejor conocida con las siglas TEC, utilizada hoy en ciertos casos de depresión severa. Es decir, aunque el método antiguo era poco preciso y a veces peligroso, sentó las bases para terapias eléctricas que actualmente sí funcionan. 6. Cirugía sin anestesia. Antes del siglo XVIII, las cirugías se realizaban sin anestesia efectiva, lo que significaba que los pacientes estaban completamente conscientes durante procedimientos extremadamente dolorosos, como amputaciones o extracciones. A lo mucho se les daba alcohol, opio o se les hacía morder un objeto para soportar el dolor. En ese contexto, la rapidez del cirujano era crucial. Mientras menos tiempo durara la operación, mayores eran las probabilidades de que el paciente sobreviviera al dolor y al shock. Además, las condiciones no eran estériles, por lo que las infecciones eran muy comunes. Todo cambió cuando comenzaron a usarse anestésicos como el éter y el cloroformo en el siglo XVIII. Impulsados por médicos como William Morton, a partir de ahí, la cirugía se volvió mucho más segura y humana, marcando un antes y un después en la historia de la medicina. 7. Inhalar polvo de momias egipcias para curar enfermedades. Durante el Renacimiento en Europa existe una práctica médica conocida como mumia, que consistía en usar restos de momias egipcias trituradas como remedio. Se creía que estos cuerpos conservaban propiedades curativas especiales, por lo que el polvo de momia se ingería o se aplicaba sobre heridas para tratar diversas enfermedades, desde dolores hasta hemorragias. Esta idea surgía de la creencia de que la muerte y la conservación del cuerpo contenían una especie de energía vital que podía transferirse a los vivos. Con el tiempo, la demanda fue tan alta que incluso se comenzaron a falsificar momias para venderlas como medicina. Hoy se sabe que este método no tiene ningún beneficio real y en muchos casos podría ser perjudicial. Aún así, fue una práctica común durante siglos. Histeria femenina. En los siglos XVIII y XIX, especialmente en la época victoriana, se utilizaba el diagnóstico de histeria femenina para describir una gran variedad de síntomas en mujeres, como ansiedad, irritabilidad, insomnio o tristeza. Era una categoría muy vaga y basada más en creencias sociales que en ciencia. El tratamiento consistía en que el médico realizara masajes pélvicos para provocar lo que llamaban paroxismo histérico, creyendo que así se liberaba la tensión acumulada y la paciente mejoraba. Este procedimiento se volvió tan común que, con el tiempo, se desarrollaron dispositivos mecánicos para facilitarlo, lo que llevó a la invención de los primeros vibradores médicos. 9. Lobotomía. En el siglo XX, la lobotomía fue un procedimiento utilizado para tratar enfermedades mentales graves, como la depresión, la esquizofrenia o la ansiedad extrema. Consistía en dañar o cortar conexiones en el cerebro, especialmente en los lóbulos frontales, con la intención de reducir los síntomas. Fue popularizada por médicos como Walter Freeman, quien incluso desarrolló una técnica rápida que se realizaba introduciendo un instrumento por la cuenca del ojo. Aunque en algunos casos los pacientes parecían más tranquilos, después el costo era muy alto. Muchos quedaban con daños permanentes, pérdida de personalidad, dificultades para pensar o incluso en estado casi vegetativo. Con el tiempo la lobotomía fue abandonada, al demostrarse sus graves consecuencias y la aparición de tratamientos más seguros como los medicamentos psiquiátricos. Este es el fin del video, suscríbanse y den like.